Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas, los romances y los secretos más jugosos de la televisión turca. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, esos momentos en que los protagonistas se ven envueltos en triángulos amorosos, enredados en intrigas y a veces hasta parecen olvidar a sus amores verdaderos por un instante, o quizás para siempre. Vamos a analizar algunas series donde la memoria del amor se ve desafiada, donde las rosas esconden espinas y donde los secretos amenazan con destruir relaciones que parecían inquebrantables. Y como el título lo sugiere, nos centraremos en La sombra de Melissa Sabanci y cómo situaciones similares a las que enfrentó Kerem en la vida real se reflejan en la ficción. Profundizaremos en la idea de cómo la prensa del corazón y la percepción pública pueden influir en nuestra visión de las relaciones y cómo estas dinámicas se filtran en las narrativas de las series turcas. Analizaremos si realmente existe un paralelismo entre lo que vemos en la pantalla y las vidas personales de los actores, o si simplemente somos víctimas de nuestra propia fascinación por el drama y el romance. Antes de que empecemos a desmenuzar cada serie, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les notifiquen cuando subamos contenido nuevo. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo. Nos encanta saber qué piensan y qué series les gustaría que analizáramos en el futuro. Ahora sí, comencemos. La primera serie que quiero mencionar es ***Al-Ku'u***, un clásico que ha cautivado a generaciones. Es un drama romántico de época que cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado y luego se convierte en maestra en un pueblo rural. Los protagonistas principales son Fariye Evcen y Burak Özçivit, aunque en ese entonces todavía no eran la pareja súper famosa que son hoy en día. La sinopsis gira en torno al amor de Feride por su primo, Kamran. Sin embargo, su relación está llena de malentendidos, secretos y la constante interferencia de mujeres que desean a Kamran. La trama se complica cuando Feride es obligada a casarse con otro hombre para proteger su reputación. Aunque el amor entre Feride y Kamran parece inquebrantable, la serie explora cómo las circunstancias externas y las decisiones impulsivas pueden hacer que uno de los personajes dude, o incluso parezca olvidar, el amor que profesa. La relevancia para nuestro tema es clara: las dudas de Kamran y las intrigas a su alrededor hacen que Feride se sienta desplazada y cuestiona la fidelidad de su amor, creando un ambiente de secretos y posibles olvidos del afecto genuino. Pero, ¿qué hay detrás de estas dudas? ¿Es simplemente un error de juicio, o una profunda inseguridad que se disfraza de amor? Kamran, a pesar de su afecto por Feride, se ve influenciado por las presiones sociales y las expectativas familiares. El deber y el honor, dos conceptos fuertemente arraigados en la sociedad de la época, lo obligan a considerar otras opciones, a cuestionar si su amor por Feride es suficiente para desafiar las convenciones. Esto no significa que olvide a Feride, sino que la pone en una balanza con otras prioridades. Es un conflicto interno que se refleja en sus acciones y que, desde la perspectiva de Feride, se interpreta como un olvido o una falta de compromiso. Un dato interesante es que esta serie es una adaptación de una novela muy famosa en Turquía, lo que explica su gran popularidad y el cariño que le tiene el público. La novela, escrita por Reşat Nuri Güntekin, es una crítica a la sociedad turca de principios del siglo XX, donde la mujer se veía relegada a un segundo plano y el matrimonio era más una obligación social que una elección personal. La serie, aunque adaptada a los tiempos modernos, conserva este espíritu crítico y nos invita a reflexionar sobre las relaciones de poder y las expectativas sociales que pueden influir en nuestras decisiones amorosas. Ahora pasemos a una serie más contemporánea, ***Medcezir***. Es un drama juvenil romántico, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense D.O.C. Los protagonistas son Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un rico abogado. Yaman se enamora de Mira, una chica adinerada con un pasado complicado. La trama explora las diferencias sociales, los secretos familiares y las dificultades del amor en un mundo de privilegios. La serie presenta varios triángulos amorosos y situaciones en las que los personajes se ven tentados a olvidar sus sentimientos originales. Por ejemplo, Mira, a pesar de estar enamorada de Yaman, se siente atraída por Orkun, un chico rico y manipulador. La presión social y las dudas internas hacen que Mira dude de su relación con Yaman, lo que la lleva a tomar decisiones que parecen contradecir su amor por él.
En este contexto, el olvido no es literal, sino más bien una consecuencia de las circunstancias y las inseguridades. La sombra de Orkun representa la tentación de una vida fácil, sin las complicaciones y los desafíos que implica una relación con alguien de un entorno social diferente. Mira, al ser una chica rica y privilegiada, se enfrenta a la presión de su familia y de su círculo social para que se case con alguien de su misma clase. Orkun personifica esa expectativa, la seguridad y la estabilidad que ofrece una vida sin sobresaltos. La atracción que siente por él no es necesariamente un amor profundo, sino más bien una respuesta a esa presión social y una búsqueda de validación en un mundo donde las apariencias lo son todo. Lo interesante de Medcezir es cómo retrata la lucha de clases y cómo estas diferencias afectan las relaciones amorosas. Además, las actuaciones de Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya son realmente memorables. Su química en la pantalla es innegable y logran transmitir la complejidad de sus personajes, sus inseguridades y sus deseos. La serie no solo es un drama romántico, sino también una crítica a la desigualdad social y a la discriminación. Cambiando un poco de registro, hablemos de Asklaftan an Lamaz ***. Esta es una comedia romántica ligera y encantadora, protagonizada por Ander Zel y Burak Deniz. La serie cuenta la historia de Hayat, una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y exitoso. A medida que trabajan juntos, Hayat y Murat se enamoran, pero su relación está llena de malentendidos, mentiras y la constante aparición de exparejas que intentan separarlos. Aunque es una comedia romántica, Asklaftan an Lamaz también explora la fragilidad del amor y cómo las mentiras y los secretos pueden ponerlo en peligro. En algunos momentos Murat se ve cegado por las apariencias y las manipulaciones, lo que lo lleva a dudar de Hayat y a alejarse de ella. Este alejamiento, aunque temporal, puede interpretarse como un olvido momentáneo del amor verdadero. La exnovia de Murat, Didem, es el arquetipo de la mujer manipuladora y celosa que no está dispuesta a renunciar a su amor. Utiliza todas las armas a su alcance, desde las mentiras y los engaños hasta las tácticas de seducción, para intentar reconquistar a Murat y separar a Hayat de él. Su presencia constante y sus maquinaciones crean un ambiente de desconfianza y paranoia que afecta la relación de Murat y Hayat. Es una serie ideal para quienes buscan una historia divertida y romántica, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. La química entre Ander Zel y Burak Deniz es innegable, lo que contribuyó al éxito de la serie. Pero más allá de la comedia, Asklaftan an Lamaz nos recuerda que el amor verdadero se basa en la confianza, la honestidad y la comunicación. Las mentiras y los secretos, por más pequeños que sean, pueden erosionar la base de una relación y poner en peligro su futuro. Siguiendo con las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Erkencicus ***. Protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, esta serie nos transporta a un mundo de sueños, aventuras y, por supuesto, mucho amor. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar. Su relación comienza con malentendidos y rivalidades, pero pronto se transforma en un amor apasionado. Sin embargo, su camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos, incluyendo exnovias celosas, secretos familiares y la ambición de otros personajes. Aunque Can está profundamente enamorado de Sanem, en algunos momentos se ve influenciado por las intrigas de otros personajes y llega a dudar de ella. Estas dudas, alimentadas por los secretos y las mentiras, lo llevan a distanciarse de Sanem, creando una sensación de olvido temporal de la conexión que comparten. La exnovia de Can, Polen, representa la sofisticación y el mundo que Can conoce y del que proviene. Es una mujer exitosa, elegante y cosmopolita que encaja perfectamente en su estilo de vida. La presencia de Polen sirve como un recordatorio constante para Can de su pasado y de las expectativas que tiene su familia para él. Aunque ama a Sanem, también se siente atraído por la familiaridad y la comodidad que representa Polen. Este conflicto interno lo lleva a dudar de sí mismo y de su capacidad para construir un futuro con Sanem. Erkencicus es una serie visualmente impresionante con paisajes hermosos y una banda sonora pegadiza. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue explosiva, lo que generó una gran expectación entre los fans y alimentó los rumores sobre un posible romance en la vida real.
La serie explora la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también nos muestra que incluso las relaciones más fuertes pueden verse afectadas por las dudas, las inseguridades y las presiones externas. Ahora, vayamos a un drama más intenso y complejo, Kara para Ask, Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, combina romance, acción y suspense en una trama apasionante. La historia comienza con la muerte repentina del prometido de Elif, una diseñadora de joyas, y del padre de Ömer, un policía. A medida que investigan las muertes, Elif y Ömer descubren una red de corrupción y crímenes que involucra a sus familias. Unidos por el dolor y la búsqueda de la verdad, Elif y Ömer se enamoran. Sin embargo, su relación está llena de peligros, traiciones y secretos que amenazan con destruirlos. En esta serie el olvido no se refiere tanto a un olvido del amor, sino más bien a una dificultad para confiar en el otro debido a las circunstancias extremas que enfrentan. Elif y Ömer se ven constantemente obligados a cuestionar las acciones y las motivaciones del otro, lo que genera dudas y desconfianza. A pesar de amarse profundamente, la presión y el peligro constantes hacen que se distancien y que incluso lleguen a creer que han olvidado lo que los unió. En un mundo de crimen y corrupción, la confianza se convierte en un bien escaso y valioso. Elif y Ömer se ven obligados a cuestionar incluso a las personas más cercanas a ellos, incluyendo a sus propias familias. Esta desconfianza constante erosiona su relación y los hace dudar del amor que sienten el uno por el otro. Kara para Ask es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y actuaciones impecables. La química entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es palpable, lo que hace que la historia de amor entre Elif y Ömer sea aún más conmovedora. La serie no solo es un drama romántico sino también una reflexión sobre la moralidad, la justicia y la lealtad. Finalmente quiero hablar de una serie que, aunque no directamente relacionada con los rumores sobre Kerem y Hande, sí explora el tema de los amores pasados que resurgen y ponen a prueba las relaciones actuales. Se trata de Senkal Kapm. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda, una florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y exitoso, para conseguir una beca. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se enamoran, pero su relación se complica por la aparición de Selin, la exnovia de Serkan, quien todavía está enamorada de él. Selin representa una amenaza constante para la relación de Eda y Serkan, ya que conoce los secretos de Serkan y sabe cómo manipularlo. En esta serie, el olvido del pasado es puesto a prueba por la persistencia de Selin. Aunque Serkan está enamorado de Eda, la sombra de su relación anterior con Selin lo persigue y lo hace dudar en algunos momentos. La serie explora cómo los amores pasados pueden influir en las relaciones presentes y cómo superar los obstáculos para construir un futuro juntos. Selin no solo representa el pasado de Serkan, sino también la imagen de la mujer perfecta que su familia y su círculo social esperan que él tenga. Es inteligente, ambiciosa y exitosa, y conoce bien las reglas del juego. La presencia de Selin obliga a Serkan a confrontar sus propios miedos e inseguridades y a decidir qué es lo que realmente quiere en la vida. Senkal Kapm fue un éxito internacional, gracias a su trama divertida, sus personajes entrañables y, por supuesto, a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie incluso generó rumores sobre un romance en la vida real entre los protagonistas, lo que añadió aún más interés a la historia. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es ficción, pero la conexión entre los actores a menudo influye en la forma en que percibimos la historia. Y en el caso de Kerem y Hande, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, alimentando la especulación y la fascinación del público. Es aquí donde entra en juego la sombra de Melissa Sabanci, representando ese ideal de pareja sofisticada y exitosa que, para algunos, siempre estará presente en la memoria colectiva. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde exploramos el tema del olvido en las series turcas, desde romances clásicos hasta comedias modernas. Hemos visto cómo los secretos, las intrigas, los amores pasados y las circunstancias externas pueden poner a prueba las relaciones y hacer que los personajes duden o incluso parezcan olvidar sus sentimientos originales. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más populares de la televisión turca. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que exploran este tema, así que hay mucho más por descubrir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles de estas series han visto?
¿Qué otros ejemplos de olvido recuerdan en las series turcas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.